La historia que les voy a contar el día de hoy tal vez para algunas personas sea difícil de creer, pero sin lugar a dudas pasó. Hay muchas personas, muchos testigos de esto que les voy a comentar, y la verdad, cuando lo escuchas a la primera es obvio que te va a sorprender, pero como repito, es una historia que pasó y es de la vida real. Yo vivo en una ciudad, un municipio de Bolívar, en Colombia, que se llama Mompox. Esta ciudad tradicionalmente tiene una tradición católica. Estamos hablando de un municipio que cuenta con 7 templos católicos. Por allá, a mediados de los 70, 80 más o menos, la iglesia a la que yo pertenezco, la Iglesia Cristiana Cuadrangular, llegó aquí a Mompox. Y siendo un trasfondo, una cultura bien católica, pues siempre hubo muchos ataques por parte de los habitantes de la población para acoger el evangelio o a los cristianos en ese momento, en esa época. Tanto así que las iglesias cristianas o la iglesia cristiana esta en particular recibía muchos ataques y muchas amenazas. Estamos hablando que personas llegaban a veces con machetes amenazando a los cristianos, a los pastores que se encontraban en ese lugar. Recibían toda clase de burlas, críticas. En ocasiones podríamos decir que ya atravesaban la raya tratando de hacer daño físico incluso a los creyentes que asistían a ese lugar. Una vez sucedió algo realmente increíble y es lo que les voy a relatar a continuación. Cabe resaltar antes de esto, dejar claro que la temperatura en Mompox por lo general es 37 grados centígrados. Como mínimo, como muy mínimo, muy frío, 24 en ocasiones, cuando ya está lloviendo demasiado, la temperatura puede llegar a 24 grados. Bueno, una vez estaban en un servicio y como siempre, eso fue por ahí a mediados de los 90, como siempre los ataques eran constantes por parte de las personas católicas o que se decían ser católicos, por decirlo así, hacia estas personas que se reunían en ese lugar. En una tarde de un servicio llegó una gran parte de la población decidida a apedrear a las personas que estaban allí en ese servicio, en ese culto, en esta iglesia. Las personas llegaron con piedras en las manos, dispuestas a hacer lo que iban a hacer. Se pararon frente a la iglesia amenazando, lanzando voces de toda clase, de todo tipo, insultos a las personas que se encontraban allí dentro. Mientras estas personas hacían esto, las personas que estaban dentro lo único que hacían era orar y poner todo en manos de Dios. ¿Qué podrían hacer si se encontraban dentro de una población totalmente católica, con unos deseos desesperados de, hacer justicia, si podríamos llamarle así, por manos propias, atacar por ellos mismos, tomar la iniciativa de hacer el papel de juez y atacar a esas personas que estaban creyendo en algo que ellos no creían, o en lo mismo que ellos creían, pero de una manera totalmente diferente y que yo sentía que confrontaba lo que ellos estaban creyendo? Las personas se encontraban amenazando, lanzando voces desde afuera. Imagínate la escena, con piedras en las manos, mientras que dentro había un grupo de cristianos, un grupo de locos allí dentro, simplemente orando, no tratando de responder o de dar una respuesta de la misma forma, sino simplemente orando y pidiéndole a Dios que hiciera algo. En ese momento el clima cambió, por decirlo así. Sucedió algo completamente extraño. Empezó a haber truenos, empezó a haber relámpagos y algo increíble sucedió. De un momento a otro empezaron a caer pedazos de hielo que le caía a esas personas que querían apedrear a esos cristianos que estaban allí dentro de esa congregación. Entonces, de un momento a otro, cuando esto empezó a suceder, ya esas personas que antes querían atacar a esos cristianos que se encontraban ahí dentro cambiaron de parecer. Ya no era una decisión o una posición de querer apedrear a esa gente, sino que ahora ellos pedían ayuda y auxilio para entrar a esa iglesia, para protegerse o para resguardarse de lo que estaba pasando, que realmente era algo completamente increíble. Estamos hablando
de una ciudad, de un lugar donde es muy caliente, la temperatura oscila entre los 37 grados como máximo y como mínimo 24, como dije al principio. Y cabe decir que para que en un lugar caiga hielo, caiga nieve, las temperaturas deben estar entre menos 15 y 0 grados de temperatura. Así que vemos que podemos ver claramente una respuesta a la oración que estaban haciendo esas personas que se encontraban allí escondidas, esas personas que tal vez tenían miedo, pero que en ese momento decidieron clamar a Dios, buscar la ayuda y el respaldo de Dios en esa situación. Vemos cómo hubo una respuesta y aquellas personas que venían a atacar a ese grupo de personas que se encontraba allí, que venían con una decisión de apedrear, de hacerle daño, tal vez de acabar con la vida de esas personas, terminaron siendo refutadas, por decirlo así, o recibiendo una respuesta no por ellos, sino por Dios mismo a través de la oración de ellos. De esto que les estoy contando, hay muchas personas que fueron testigos de eso, tanto miembros de la iglesia como personas que hacían parte del otro grupo, del grupo que quería atacar a esas personas que estaban en ese lugar. Y es increíble ver cómo Dios respalda su obra en cualquier lugar, en cualquier momento, si tan solo nosotros confiamos y nos encomendamos a Él. Hoy en día, esta iglesia de la que le estoy hablando, que es a la cual asisto y pertenezco a esta congregación, es la congregación cristiana más grande de aquí, de Mompox. Pero vemos que tuvo un trasfondo donde fue difícil, donde tuvo que hacer donde se hizo un trabajo, donde había rechazo por parte de la comunidad católica, donde siempre había oposición, burlas, menosprecios por parte del pueblo, pero que poco a poco, por medio de la oración, no por nada más, sino por la gracia de Dios, se fue tomando un lugar en este pueblo, un lugar donde hoy ya no son atacados, sino que podría decirse que son respetados por gran parte de la comunidad, por gran parte de la población. Pero eso sucede cuando está Dios en el asunto, cuando se ve un respaldo, cuando un grupo de personas decide confiar ciegamente en lo que Dios puede hacer, sin importar que las circunstancias se vean diferentes, adversas, o que parezca que no vaya a haber una salida. Y este tipo de fe loca me llama mucho la atención, porque es un tipo de fe que activa algo. Cuando nosotros confiamos en Dios de esa manera, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Entonces vamos a ver la sobrenaturalidad de Dios como sucedió en este caso. Una población calurosa que en una noche de oración de un pequeño grupo de personas que eran menospreciadas, recibió una gran sorpresa. Vio cómo caía hielo del cielo y vio cómo el respaldo de Dios realmente estaba con ese grupito de personas que eran menospreciados por aquella gran mayoría que creían que tenían a Dios o que estaban con Dios de su lado. Y esto me recuerda también lo que pasó en el libro de los Hechos con los apóstoles, cómo estas personas eran perseguidas, cómo estas personas eran atacadas porque aquellos que creían que tenían a Dios de su lado los menospreciaban. Pero vemos que al final Dios estaba con ese grupo, con esos que eran menospreciados, y al final Dios hizo su obra a través de esas personas, y hasta nuestros tiempos esa obra se ve reflejada. Y así doy testimonio que en el lugar donde me congrego, Dios ha hecho cosas grandes, cosas maravillosas. Hay miles de testimonios, cientos de testimonios de cómo Dios ha sostenido esta iglesia, esta congregación. Y así creo que Dios respalda su obra en todo lugar, en todos los países, en todos los pueblos, si hay unas personas dispuestas a confiar ciegamente en Él, a confiar sin importar la adversidad y a permanecer firmes, porque entonces ahí cuando vemos la respuesta de Dios. ¿Qué opinas tú acerca de esto? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Sabes de algo sobrenatural de esta manera, de esta magnitud, que haya pasado a causa de la fe y la confianza en Dios? Déjame tu opinión en los comentarios. Mi nombre es Wilton Martínez. Espero que esta historia te haya gustado y que te pueda ayudar en algo a tu fe. Sin más que decir, nos estamos viendo por aquí después.